¿Te has preguntado alguna vez cómo brillar intensamente como un verdadero portador de la fe en un mundo que parece cada vez más alejado de Dios? Cómo ser una luz en la oscuridad, una chispa que inspire a otros a buscar a Cristo, cuando el 2025 se perfila como una época marcada por la rapidez tecnológica, la distracción constante y la cada vez más desafiante batalla entre lo espiritual y lo mundano. Hoy no solo vamos a hablar de cómo ser creyentes, vamos a hablar de cómo convertirnos en testimonios vivos de la fe, en personas que no solo profesan con palabras, sino que encarnan el amor y el poder de Jesús en cada acción, en cada decisión, en cada respiración. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado, tan relevante en el primer siglo, encierra hoy una verdad innegociable para los cristianos que navegan las aguas del año 2025. Nos enfrentamos a un contexto donde creer puede parecer una contradicción, donde ser testigos de Jesús reta al conformismo y a la opinión popular. Pero es precisamente en estos tiempos cuando el corazón de Dios llama con mayor urgencia, nos invita a confiar en Él, a impactar el mundo mostrando su amor. ¿Qué significa, entonces, ser un testimonio vivo de fe? ¿Es suficiente asistir a la iglesia los domingos? ¿O se trata de mucho más que eso? ¿Cómo navegamos las corrientes culturales y sociales que intentan apagar la llama de nuestra pasión por Cristo? ¿Qué decisiones diarias nos demandan valentía, integridad y amor para reflejar la luz de Jesús? Estas preguntas no son para los cristianos tibios, son para los valientes, aquellos que están dispuestos a ponerse de pie, a defender su fe en un mundo cada vez más secular, a cargar la cruz y ser embajadores del reino en un tiempo que lo necesita desesperadamente. Hoy pondremos nuestras vidas bajo la lupa de la palabra y reflexionaremos sobre cómo podemos elevar nuestra fe al nivel en el que no solo la vivamos, sino que inspiremos a otros. Porque Jesús mismo nos recordó en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir para Cristo no es un acto privado, sino una demostración pública de amor, perseverancia y compasión. Una vida que otros puedan mirar, al hacerlo, ser guiados al único camino verdadero. Si sientes que Dios te está hablando en este momento, quédate con nosotros. Porque juntos exploraremos cómo, paso a paso, podemos ser más que creyentes, podemos ser testimonios vivos. Esto no es solo un mensaje, es una invitación a transformar tu vida, a vivir de tal manera que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que seas, muestre que Jesús sigue vivo, que su poder no ha menguado y que su reino está aquí y ahora. Ser un testimonio vivo de fe en el año 2025 es un desafío monumental, pero no imposible. Es, de hecho, la razón por la que estamos aquí como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué significa realmente esto? Ser testimonio vivo implica convertirse en un reflejo constante de la gracia de Dios, que nuestra vida sea un espejo en el que otros puedan ver a Jesús. No se trata solamente de lo que decimos, ni siquiera de lo que pensamos, sino de cómo actuamos, cómo amamos y cómo vivimos en un mundo que constantemente nos impone valores contrarios al Evangelio. Para entender mejor este concepto, fijemos nuestra mirada en las Escrituras. Jesús nos dio el modelo perfecto de cómo vivir como testigos de la fe. En Juan capítulo 13, versículo 15, Él dijo: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también haráis». Su vida fue un ejemplo continuo de amor, sacrificio y fidelidad. Y aquí comienza el desafío. En una era saturada de tecnología, donde todo está al alcance de un clic y la privacidad parece haberse desvanecido, ser un testimonio significa entender que nuestra fe no puede confinarse a un domingo por la mañana o a unos minutos de oración al día. Ser un testimonio vivo en 2025 significa, ante todo, coherencia. No podemos predicar una cosa y vivir otra. En este mundo donde todo es registrado, compartido y analizado, nuestras vidas están constantemente bajo escrutinio. Cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, cada acción que llevamos a cabo, son una oportunidad para reflejar el amor de Dios o para negarlo. Recordemos también las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Esta identidad que Pedro describe no es una etiqueta que podamos quitarnos, es nuestra esencia.
Somos llamados a ser diferentes, a destacarnos en amor, en integridad, en paciencia, en servicio. Ese llamado implica renunciar a muchas cosas que el mundo considera normales. En un tiempo donde las redes sociales dictan qué es popular o aceptable, nuestro enfoque no puede ser el de agradar a los hombres, sino a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos lo deja claro. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vivir de este modo requiere valentía, porque el mundo, en su mayoría, no celebrará tus decisiones basadas en la fe. Pero recuerda esto, agradar a Dios siempre valdrá más que cualquier aplauso humano. ¿Cómo enfrentar entonces las dificultades que se presentan? La respuesta está en la conexión constante con el Espíritu Santo. Jesús mismo prometió en Juan capítulo 14, versículo 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». No estás solo en esta batalla, no estás solo en esta misión. Tienes a Dios mismo morando en ti, capacitándote para ser un testimonio vivo. En el 2025, más que nunca antes, el cristiano debe destacar por su autenticidad. Nuestra fe no puede ser superficial, no puede limitarse a palabras. Debemos ser conocidos por nuestro amor, nuestro servicio y nuestra capacidad de perdonar, incluso cuando parece imposible. Jesús nos desafió en Mateo capítulo 5, versículo 44, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este nivel de amor es radical, pero es exactamente lo que nos distingue y lo que refleja el carácter de nuestro Salvador. A medida que continuamos explorando este poderoso tema, quiero que te preguntes, ¿estoy viviendo de una manera que apunta a Cristo? ¿Podría alguien mirar mi vida y decir, ahí está Jesús reflejado? Si la respuesta no es un rotundo sí, no te preocupes, este tiempo es para aprender, crecer y permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida desde lo más profundo. El camino de ser un testimonio vivo de fe no solo es un reto personal, sino que también nos exige examinar constantemente nuestras intenciones, motivaciones y acciones bajo la luz de la palabra de Dios. Esto no se trata de sumergirse en un perfeccionismo inalcanzable ni de vivir con miedo al juicio, sino de cultivar una fe auténtica que transforma cada área de nuestra existencia. Cuando miramos a las grandes figuras de fe en la Biblia, como Daniel, Esther o los apóstoles, no eran personas sin luchas ni dudas, pero sí eran personas dispuestas a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. En otras palabras, ellos entendieron que ser testigos de la fe significaba estar dispuestos a confiar plenamente en Dios, sin importar el costo. Pensemos por un momento en Daniel. Vivir como un hombre de Dios en Babilonia, un imperio lleno de idolatría, inmoralidad y persecución religiosa, parecía una tarea insuperable. Sin embargo, su convicción de mantener su fe y no comprometer sus principios lo llevó a sobresalir y convertirse en un testimonio vivo para el propio rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice que, aun cuando la ley lo condenaba a la muerte en el foso de los leones, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Este acto no era solo una muestra de disciplina espiritual, sino un testimonio radical de que su confianza estaba en Dios, no en las autoridades terrenales. Y el resultado fue que su fidelidad permitió que el nombre de Dios fuese exaltado incluso entre las naciones paganas. ¿Acaso no nos encontramos en situaciones similares en el 2025? Quizá no enfrentamos literalmente un foso de leones, pero nuestra fe, nuestra integridad y nuestras elecciones constantemente son puestas a prueba por una sociedad que promueve valores contrarios al Evangelio. Entonces, ¿qué podemos aprender de Daniel? Que la oración y la comunión con Dios son el cimiento. No podemos ser testimonios vivos si no estamos conectados a la fuente de nuestra fe. Sin una vida íntima de oración, nos volvemos como lámparas sin aceite, incapaces de brillar en medio de la oscuridad. Otra lección crucial es el entendimiento de que ser un testimonio vivo no significa una vida exenta de problemas o pruebas. De hecho, Jesús mismo nos advirtió en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo». Las pruebas que enfrentamos son oportunidades para que la luz de Dios brille más intensamente en nosotros. Es en las tormentas de la vida donde la fe verdadera se manifiesta. Por ejemplo, cuando los cristianos enfrentaron persecuciones en la iglesia primitiva, no se escondieron ni renegaron de su fe.
Más bien, demostraron un amor sacrificial incluso hacia sus perseguidores, y su valentía inspiró a miles a creer en Cristo. Reflexionemos también en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Este principio nos recuerda que nuestra vida debería ser visible, no para nuestra gloria, sino para la de Dios. Pero hay un aspecto profundo detrás de ser luz. Para que una luz sea visible, debe estar por encima de las tinieblas. Esto significa salir de nuestra zona de confort y actitudes conformistas. Significa ser diferentes, aunque eso implique enfrentarnos al rechazo. En el 2025, vivimos igualmente en un mundo donde los valores cristianos son desafiados constantemente. Las distracciones y tentaciones abundan, y puede ser tentador diluir nuestra fe para evitar conflictos o para ser relevantes. Sin embargo, el propósito de Dios jamás ha sido que simplemente nos adecuemos al mundo, sino que lo transformemos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos motivó: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esta renovación es lo que nos da claridad para discernir lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Finalmente, ser testimonios vivos de fe implica actuar. Santiago capítulo 2, versículo 17 lo dice de manera sencilla pero contundente: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Ser un testimonio vivo no es solo una posición espiritual, sino un mandato activo. Esto significa que nuestra fe debe reflejarse en nuestra compasión hacia los demás, en nuestro servicio a aquellos en necesidad, y en una ética de trabajo y vida que glorifique a Dios. No podemos proclamar el amor de Dios si nosotros mismos no lo demostramos en nuestras acciones. En una era donde las palabras pierden su peso fácilmente, nuestras acciones son las que realmente hablarán del Dios al que servimos. Aquí radica el corazón del asunto: no basta con saber o decir que somos cristianos. Debemos vivirlo. Ser luz no es un acto estático, sino un llamado dinámico a actuar, transformar, amar, servir y orar sin cesar. Entonces, hazte esta pregunta hoy: si alguien mirara tu vida sin escuchar tus palabras, ¿vería a Jesús en ti? Si la respuesta no es clara, pasa tiempo en oración y busca la dirección de Dios. Él no solo nos llama a ser testimonios vivos, también nos da la fortaleza y las herramientas para cumplir ese propósito. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, entendemos que ser un testimonio vivo de fe en el 2025 no es una tarea fácil. Es un compromiso diario de llevar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguir a Jesús, como Él nos instruyó en Lucas capítulo 9, versículo 23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame». Esto requiere un corazón dispuesto a obedecer, una mente renovada por la palabra y un espíritu fortalecido por la intimidad con Dios. Quizá hoy te sientas abrumado por las exigencias de la vida cristiana en un mundo tan hostil hacia la fe. Pero recuerda, no estamos solos en esta misión. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, versículo 20. Y no solo eso, también nos dejó al Espíritu Santo como nuestro Consolador, quien nos guía y nos equipa para vivir vidas victoriosas que honren al Padre. Así que, mientras avanzas, te invito a hacer un compromiso serio con Dios para ser su testimonio vivo donde quiera que vayas. Ora para que Él abra tus ojos y te muestre cómo puede usar tus talentos, tu tiempo y tus relaciones para glorificar su nombre. Y recuerda, aunque el mundo sea duro, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Tienes el poder para impactar vidas, no porque seas perfecto, sino porque el Dios perfecto vive en ti. Hoy te animo a seguir brillando, a no cansarte de hacer el bien y a confiar en que quien comenzó la buena obra en ti la completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Comparte este mensaje, reflexiona y vive con propósito. Que nuestras vidas sean un tanto constante de alabanza al Dios que nos redimió y nos llamó para ser luz en las tinieblas. Que el mundo vea a Jesús en nosotros. Gracias por estar aquí y permitir que la palabra de Dios te inspire hoy. Déjanos en los comentarios cómo estás viviendo tu fe en el mundo actual y qué desafíos enfrentas. Juntos podemos aprender, crecer y ser un ejército de luz para la gloria de nuestro Padre Celestial.